hablaremos de un tema que no es muy agradable para todos, y es que como seres humanos estamos programados para no pensar en la muerte y hacemos planes para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año, y nunca pensamos que probablemente la próxima semana, el próximo mes o el próximo año no gocemos de esta maravillosa vida. En una pizca de psicología te hablaré sobre las 5 etapas del duelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Estas son la negación, la ira, la negociación, la tristeza y por último la aceptación. Estas 5 fases las experimentamos en mayor o menor medida cada vez que sufrimos una pérdida. Duelo significa dolor. Y el duelo es un proceso psicológico de adaptación emocional después de haber sufrido una pérdida de alguna cosa, de alguna persona o de alguna situación con quien se tenía apego o un vínculo emocional. La intensidad y la duración del duelo depende de muchos factores, pero nunca es igual de una persona a otra. Vivimos muchos procesos de duelo a lo largo de nuestra vida, ya sea después de una ruptura amorosa, después de perder a nuestra mascota y no encontrarla, después de que nos robaran algo valioso, que nos despidieran del trabajo, pero el duelo más significativo, sin duda, es la muerte de un ser querido. En el año de 1969, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, considerada la experta en muerte, publicó el libro Sobre la muerte y el morir, en donde enlistó por primera vez estas 5 etapas o 5 fases del duelo. Aunque estas fases no son lineales ni tampoco son rígidas, ella las enlista del 1 al 5. Pero hago la aclaración, podemos haber atravesado la fase 1, la fase 2, la fase 3 y estando en la fase 4, que es la tristeza, podemos regresar a la etapa 2, que es el enojo o que es la ira. La única etapa a la que no volvemos es la negación, porque la negación, que es la primera etapa, dura apenas muy poco tiempo, unos minutos, unas horas o un día, pero no más. Estamos en un estado de shock, no lo creemos, guardamos las esperanzas y la ilusión de que las cosas no sean como en realidad están siendo. La segunda etapa es la etapa de la ira, del enojo, de la frustración, en donde buscamos desesperadamente culpables. Incluso podemos culparnos a nosotros mismos, no haber hecho más, no haber estado más cerca. Podemos llegar a enojarnos con Dios. ¿Cómo permite esto? No te preocupes, esta etapa es completamente normal. La tercera etapa es la negociación. Queremos negociar la muerte o la enfermedad terminal. Sucede más con enfermos terminales. Quieren negociar con Dios. Dios mío, alíviame y te prometo que voy a ser buena persona y voy a hacer obra de caridad. Alivia a mi hermana, a quien le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad terminal en la última fase y te prometo que voy a ir a misa todos los días. Queremos hacer una negociación porque conservamos hasta la última esperanza. La cuarta etapa es la depresión. Y es cuando empezamos a asumir de forma definitiva la realidad de nuestra pérdida y experimentamos una sensación de vacío, una falta de motivación, aislamiento social y probablemente la pérdida de sentido de vida. Pero esto es totalmente normal y pasajero. Y por último, la etapa de la aceptación, en donde existe la calma y comprendemos que la muerte es una consecuencia natural e inevitable de estar vivos. Con el tiempo, recuperas la capacidad de estar alegre y experimentar placer. El dolor, principalmente por la pérdida de un ser querido, no va a desaparecer, tampoco se va a ir haciendo pequeño con el tiempo. Pero lo que sí sucede es que nuestra vida crece alrededor del dolor. Por último, y con mucho respeto, deseo que todas las personas que están atravesando por este proceso de adaptación doloroso se sientan todo el tiempo acompañadas, cobijadas y sostenidas por Dios. Soy Melissa Espinosa y esto fue Una Pizca de Psicología, una sección del noticiero Parlante Noticias.